Muy buenas tardes, espero me tengan la paciencia suficiente. Siendo la última expositora es un poco más complicado atraer la atención. Yo voy a dialogar mucho con las exposiciones de Kurt y John, me parece que han tocado temas importantes, pero quiero intentar entrar por otro lado a la discusión. Tratar de pensar estos temas de la democracia y la institucionalidad desde otros lugares, que creo que ese puede ser el aporte del caso boliviano a la discusión internacional y a la propia comprensión de lo que está pasando en Bolivia hoy. Entonces, voy a hacer tres cosas. Primero, proponer la necesidad de pensar la democracia y la institucionalidad desde otras vertientes a las habituales. Yo conozco muchos textos de mis colegas latinoamericanos, por ejemplo, que han estado intentando medir la calidad de la democracia a partir de la gente que vota, de la eficiencia en el gobierno, del desempeño de los partidos, que son criterios válidos, pero creo que insuficientes para entender lo que está pasando con nuestras democracias. Tanto en América Latina, estas crisis medio irresolubles, Macri no sé si es una solución argentina, por ejemplo, no sé si el compañero de Colombia, Duque, es una solución para Colombia. O sea, hay otros elementos que pensar en nuestras democracias. Entonces, es un poco una invitación a mirar otros aspectos de la realidad. En segundo lugar, siempre, y creo que también lo han hecho mis antecesores, es necesario darle una mirada histórica a los procesos actuales. Es imposible comprender por qué Evo Morales está en el poder si no vemos la historia, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental. Y tercero, comprender a Bolivia en estas características que parecen un caso muy atípico, pero en el fondo están mostrando los quiebres que hay en nuestras sociedades en general y en el caso boliviano en particular. Entonces, uno se pregunta respecto al gobierno actual, a ver, se habla de proceso de cambio, ¿qué ha cambiado realmente? ¿No? Porque también hay un elemento, yo tengo una formación básica sociológica y después política, pero esta mi formación de socióloga me ha incluido un sesgo importante y que creo que es bueno ponerlo en relieve, que a veces los discursos son tan importantes como las realidades, ¿no? Nosotros los sociólogos nos basamos mucho en los efectos simbólicos que tiene el discurso, ¿no? Se habla del proceso de cambio y todos creemos que así es, pero a ver, nos preguntemos, ¿qué cambió realmente en Bolivia? ¿Es un presidente indígena? ¿Qué rasgos tiene para que digamos que lo es? ¿Hay inclusión social? ¿Hay socialismo comunitarista? Todos estos discursos emblemáticos, fundacionales de este gobierno, hay que ponerlos en una situación de, digamos, entre comillas, para poder analizar la realidad. La otra pregunta es esta transición hacia dónde, y aquí dialogando con George y Greg con su nuevo concepto de transición inconclusa, creo que es bueno preguntarse eso, ¿no? Cuando hablas de transición, estás diciendo, estoy yendo de este lugar, de este punto a este otro, pero en Bolivia no está tan claro el punto al cual nos estamos dirigiendo, entonces no sé si podemos hablar realmente de una transición, o al menos haber dos niveles de transición, una transición política inmediata que va a pasar en 2019, pero yo estoy pensando en una transición mucho más estructural. Y aquí parto de algo que lo voy a decir más adelante, que el proceso de transformaciones estructurales que hay en Bolivia, porque es evidente que hay muchos cambios, no son propiedad del gobierno de turno. Hay una apropiación social de este proceso muy importante que se ha iniciado el año 2000 y que ha sido una respuesta a estas fracturas. Me gusta mucho otra vez el concepto de George Gray en el libro del PNUD del Estado, que se llama, yo uso mucho en mis artículos, esta idea de tensiones irresueltas. Pienso que cuando una cuestión no se resuelve en la historia, busca un momento de resolución más adelante. En Bolivia no hemos resuelto muchos temas y han colapsado hacia principios de siglo. Estoy hablando de elementos estructurales. Por ejemplo, no se resolvió la problemática indígena. En Bolivia hubo la oportunidad de la fundación de la República, hubo la Revolución Federal, hubo la Revolución del 52, hemos invisibilizado el tema indígena, ya ha eclosionado a principios de siglo y ha buscado un espacio en el gobierno, ha buscado un espacio en el Estado. Otro elemento estructural, el tema del centralismo estatal. Hemos tenido oportunidades de descentralizar el Estado, la propia Revolución Federal se dijo descentralizadora, pero hemos necesitado que pase más de un siglo para pensar en un proceso de descentralización. Entonces, hay tensiones irresueltas de la historia que necesitamos encarar en Bolivia y mirarlas de frente. Creo que estamos en un proceso así. Por eso digo que esto no es mérito del presidente Morales. Evidentemente, él habrá hecho todas las políticas públicas que hoy se han señalado como positivas en términos sociales, sobre todo. Se habrá subido en la ola del boom. Hay muchos elementos que evidentemente comparto, pero que están
mirar más allá solo de la voluntad política de un líder o de un partido de gobierno. Por eso digo que esta transición no es solamente de quién viene después de Evo, es una transición hacia dónde estamos yendo como sociedad. Este será podríamos llamarlo, como Gustavo Fernández lo llamamos, neopopulismo, ¿no? Un populismo de nuevo cuño, digamos, probablemente, pero no están muy claros los elementos que contiene. Entonces, creo que hay que pensar muy en serio el país que en este momento. Primero, esto de los desafíos conceptuales. En varias investigaciones en los últimos años hemos estado pensando que esta vía, no quiero desacreditar al institucionalismo en absoluto, solamente expresar las limitaciones que tienen esos conceptos para mirar la realidad. Entonces, se puede recurrir, creo que uno lo hace de manera mucho más flexible, ahora está permitido en la sociología, en la ciencia política, antes había un pensamiento mucho más ortodoxo, pero sí se puede pensar en distintas vertientes epistemológicas para pensar la realidad. Y aquí, por ejemplo, es interesante lo que nos pueden aportar la recuperación de los saberes locales. Ya lo hicieron muchos pensadores y corrientes en el último tiempo, por ejemplo, el llamado pensamiento crítico, la epistemología del sur, de la que habla Boaventura de Sousa Santos, que parte un poco también de esa idea, toda la tradición postcolonial de los pensadores de otras latitudes del continente, están coincidiendo un poco en esta necesidad de mirar nuestras sociedades como algo heterogéneo, como algo complejo, y no mirar solamente la política desde las instituciones. La política está en la realidad, por eso también de alguna manera se recurre a esta idea de la política como campo, ¿no? Que viene de Bourdieu y de esta tradición de autores, donde no se restringe, no está confinada a las instituciones, a los partidos, al poder. La política está en todos los lugares, como dice Foucault, en los hogares moleculares, está en el barrio, está en la familia, en la relación de pareja, está en los sindicatos, está bulliendo en las calles. Entonces, creo que hay que trascender esa visión de confinar lo político solamente a la definición institucional del poder, que ayuda mucho a entender nuestras realidades. Y también a esta disputa de significaciones que les decía, discursivas y simbólicas. No se trata solo de quién ganó la elección y ahora qué hará López Obrador, ¿no es cierto? No solamente que ganó con mucho peso, pero ahora qué hará, cuál será su efectiva labor política de transformación o no en el caso mexicano. Bueno, a eso me voy. Luego, un dato de la realidad muy importante en el caso boliviano, sobre todo, es la presencia histórica de la sociedad en la política. A falta de mediaciones eficaces, porque partidos en Bolivia, por favor, hemos tenido, yo diría que la historia de los partidos en Bolivia comienza en el 82. Porque ¿qué partidos hemos tenido antes? En el siglo XIX, el liberal y el conservador no eran partidos, o sea, eran expresiones mínimas de la élite. El ANR podría ser un partido, pero por su hegemonía no generó, digamos, la posibilidad de que se cree un sistema más amplio, más pluralista, competitivo. La historia de los partidos en Bolivia comienza en el 82. Entonces, la idea es que, de alguna manera, ante la ausencia de mediaciones, ¿quién ocupó ese lugar? Nos lo dijo René Antonio Mayorga, nos lo dijo Jorge Lasarte, nos lo dijo Miguel Zabaleta. La sociedad ha tomado las riendas de la política. La central obrera, a diferencia de la CGT o de otras centrales obreras de América Latina, siempre ha tenido un rol político. Era la fuerza contrahegemónica versus las dictaduras, por ejemplo. Y ha tenido ese rol hegemónico hasta bien avanzada la década de los 80. Vino la relocalización y hubo un momento de inflexión donde ha salido un poco del escenario. Pero lo que voy es que la sociedad siempre ha sido un sujeto político. Miren hoy día las redes sociales. ¿Quiénes están invadiendo la política desde lo social? Los ciudadanos, este sujeto fragmentado que aparece, ¿no es cierto? O fueron los campesinos o los indígenas. Los partidos no han sido los actores ideales de mediación política. Los estamos construyendo, son necesarios. Pero una característica, como repito, es la sociedad de la política. Lo otro que en un estudio con un colega percibimos y es muy interesante, que no le prestamos la debida atención, es el tema de la representación. Es el tema de la representación política. La representación tiene al menos dos lados. Por un lado, la representación como espejo de la realidad, ¿no es cierto? La representación sociológica. Yo soy como tú, por tanto voy a votar por ti. Entonces es el indígena en el poder, ¿no? Que si uno es religioso, vota por esa religión, que si uno es obrero, vota por el obrero. O sea, esa mirada de la representación como espejo de la realidad. Pero, y hay muchos autores de distintos lugares, como Anna Pitkin, por ejemplo, de la ciencia política, que han advertido que la representación
representación no es solo que alguien como yo llegue al poder. Fíjense, hoy día el Parlamento boliviano está multicolor y multisigno, ¿no es cierto? Hay ponchos, polleras, plumas de las regiones indígenas, hay obreros, hay transportistas. Es tal vez un espejo de la realidad. Pero esta autora, junto con otros, se pregunta, ¿es suficiente estar ahí como presencia? O también es importante preguntarse por la representación sustantiva. ¿Qué hacen esos representantes por sus sectores? Y yo me pregunto, ¿los indígenas, sobre todo en el momento del TIPIS, han podido representar a los indígenas o han sido sometidos a poderes o presiones de sus bases o del gobierno y no han podido realmente actuar sustantivamente en favor de sus representados? Pero la representación tiene sus dos lados, ¿no? O sea, hay un libro de Jimena Soto, de mi colega Paseña, que habla de cuánto se ha cambiado la composición del Estado. Es cierto, hoy en el Estado hay gremios que ocupan altos cargos jerárquicos, pero eso no significa necesariamente que vaya a ser una transformación real en el ejercicio del poder que hacen estos sectores representados. Entonces hay que repensar la representación. Y finalmente, que es una tesis que la manejé en mi tesis de doctorado, es esta idea de que no hay una democracia, hay múltiples democracias. La democracia habita en múltiples lugares. Hay democracia en las instituciones, hay democracia en la sociedad y sus sindicatos, hay democracia en las comunidades indígenas, en las calles, en las redes sociales. O sea, la democracia está habitando múltiples lugares. No podemos restringirnos a mirar solo sus reglas de juego. Entonces, al mirar la historia de Bolivia es muy curioso, aquí no me voy a detener mucho, es interesante darle una mirada a esto. Las primeras constituciones bolivianas hacen una diferenciación de la ciudadanía muy curiosa. Y vean ustedes, porque ahora están en las redes, pueden mirarlas. Todas las constituciones decimonónicas hablan de ciudadanos y bolivianos. O sea, hay una doble calidad de ciudadano. Ciudadano era el hombre letrado, ¿no? Que tenía además alguna propiedad económica, y el resto eran habitantes, punto. Entonces la democracia, como se concibió en la primera constitución moderna, popular, representativa, estaba confinada a esta élite pequeña de ciudadanos, y el resto eran como que el 90% de la población era indígena en el momento de la fundación de la República, eso iba bajando, rural, indígena y letrada, no estaba considerado dentro de esta categoría de ciudadanía. Entonces, a lo que me voy es que en esta historia, que no la voy a recorrer ya porque lo vamos a trazar, ha habido un divorcio permanente entre la construcción institucional estatal y la realidad boliviana, ¿no? Una constitución muy moderna y una realidad totalmente desprendida de estos principios, o sea, porque no fue tomada en cuenta. Entonces, para ir avanzando, un momento importante, me voy a referir a recuperar un poquito la anterior lámina, pero no voy a volver. Un momento importante donde hay una unión entre estas dos esferas separadas fue la constituyente del 38 en la historia de Bolivia. La primera constituyente donde participan sectores sociales, estudiantes, obreros, y además, digamos, fue en su momento el ícono del constitucionalismo social, ¿no? Los autores como Bayet y otros dicen que es un emblema de la constitución boliviana porque se habla de que la gente tiene derechos, que el Estado debe asumir responsabilidades sociales, se habla de los derechos campesinos indígenas, pero como ustedes recordarán en la historia de Bolivia, esa constituyente, que tuvo un texto constitucional como resultado, luego vino un golpe de Estado, vino un momento de mucha convulsión social y nunca se aplicó hasta el 52, donde recién se aplican algunos de esos principios. O sea, fue, digamos, una cuestión simbólica que no tuvo una aplicación efectiva. Hasta la reforma constitucional del 2009, donde sí se intentan saldar muchas deudas con la historia. Yo diría que hasta más importante que la llegada de Evo Morales al poder, que implica la sustitución de las élites, evidentemente, es la realización de la Asamblea Constituyente del 2007 al 2008-2009, ¿no? Cuando se aprueba. ¿Por qué? Tal vez Zabaleta, si estuviera vivo, diría, era el momento del óptimo social. ¿Por qué? ¿Qué elementos conjugan? Una sociedad organizada, movilizada, que además respeta las reglas de la institucionalidad, porque aquí no hubo una arremetida, un golpe de Estado, no. Los movimientos sociales movilizados, recordarán ustedes en Sucre, acataron las disposiciones de la sucesión presidencial democráticas, y la transición de la crisis de Sánchez de Lozada a la llegada de Evo Morales al poder fue dentro de las reglas institucionales, y la sociedad acató. Segundo, entonces, sociedad organizada, protagonismo.
el Pacto de Unidad generó una propuesta constitucional, o sea, pasó, como dicen, de la protesta a la propuesta, es cierto. Se organizó el Pacto de Unidad y no fue el MAS estaba ahí, digamos, entre medio. Pero los movimientos indígenas campesinos, 18 organizaciones se reúnen y hacen una propuesta de constitución. Importante, porque dieron su voz sobre lo que se quería hacer con el Estado. Y tercero, esto se institucionaliza. Una constitución, acuérdense por favor, es un pacto social, es un acuerdo. Por eso es tan importante, por eso hay tanta indignación hoy día en Bolivia ante la, digamos, la arbitrariedad o la discrecionalidad con que se quiere tratar el texto constitucional. Porque es un acuerdo de bolivianos que hicimos hace menos de 10 años, ¿no? O casi 10 años. Entonces, hay estos elementos, esta apropiación, digamos, de la sociedad de este momento constituyente, no sé cómo llamarlo, constitucional, creo que mejor, donde se sientan las bases del nuevo Estado. Ahora nos preguntaremos, ¿cuánto se ha avanzado en estos 10 años casi en la aplicación de la Constitución? Y ese es un interrogante enorme, porque el partido en el poder que apoyó esa Constitución, que ustedes saben fue negociada, no fue la del Pacto de Unidad, fue mucho más moderada, el actual partido en el poder no tiene al frente rivales que le vayan retaseando la aplicación de la Constitución. Si ellos quisieran, podrían aplicarla en su totalidad, porque tienen, como decía alguno de mis colegas, tienen en sus manos los poderes del Estado, los órganos del Estado, entonces podrían haber avanzado muchísimo, no lo han hecho. Y un análisis de las leyes secundarias nos muestra eso, un límite a la constitucionalidad. Tal vez me estoy desordenando un poco, voy a ir pasando, solamente es un referente de las letras. Por ejemplo, vino Boaventura de Sousa hace unos 4 años a Bolivia y dijo, porque él, ustedes saben que fue muy propenso al proceso de transformaciones bolivianas, pero vino y dijo, estoy percibiendo en Bolivia un proceso de desconstitucionalización. Y esto es verdad, quiere decir un poco que se estaba limitando el avance en la Constitución. Ejemplos muy rápidos. Ley de deslinde jurisdiccional. Quita todos los poderes a la justicia indígena real, originaria campesina, porque la supedita a las normas ordinarias. Ley electoral. Les da 7 curules a los indígenas cuando son más de 30 pueblos. Ley marco de autonomías. Pone tantos obstáculos para la constitución de autonomías indígenas que hoy día en Bolivia hay solo 3. ¿No? Los Chipayas, Charagua y los Racaipapa. 3 solamente. Ley, o sea, sí, hay muchos ejemplos. No hay ley de consulta previa y ese es un drama en Bolivia y aquí la exposición de Kurt, ¿dónde estás? Por el tema del extractivismo. No hay ley de consulta previa porque el gobierno tiene una visión extractivista de la realidad. La ley de consulta sería un límite a sus deseos desarrollistas. Ya fue con el TIPIS, ya ha sucedido en otros territorios protegidos porque se ha encontrado con pueblos indígenas que se han opuesto y lo que ha hecho, digamos, de una manera bastante hábil es incluir en la ley de hidrocarburos y en la ley de minería elementos que faciliten o que pasen de largo esta idea de que se ha consultado con los indígenas rápidamente, expeditamente, pero se ha hecho la consulta. Y entonces comienzan los proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera o minera, o este es su famoso proyecto de la represa Chetete y el Bala, que está confirmado que dañaría muchísimo el parque Manini y las zonas colindantes de la Amazonía. Pero entonces, la Constitución fue un ícono y al final, digamos, no se ha logrado avanzar lo necesario. Y quizás en relación con la democracia, es interesante la nueva Constitución porque muestra ese pluralismo de la democracia. No lo deja ahí restringido a la elección de autoridades. Y además la democracia participativa, que deviene de donde tú decías yo, la participación popular de esa experiencia, y comunitaria, que es, digamos, muy particular de los pueblos indígenas, está ahí y lo que se busca en el fondo ahora es preservar. Alguna vez con Javier Arbó decíamos, ¿cómo sería si los principios comunitaristas los lanzamos a otros niveles del Estado? Es imposible. Tú no puedes aplicar rotación de cargos a una gobernación. Tú no puedes aplicar muchos elementos de la democracia comunitaria a otros niveles. Van a tener que quedarse en sus lugares, pero por lo menos esta norma permite su preservación y no su eliminación. Entonces, ¿cuáles son las particularidades de este gobierno? ¿Y por qué es un partido tan diferente a los otros? ¿Y por qué además sigue en el poder? ¿No es cierto? Sigue contando con la popularidad en el poder. Muy brevemente, no nos olvidemos que en el caso de MAS ha sido al revés. Eran organizaciones sociales que han formado un instrumento político. No es un partido que ha venido a seducir a las bases, es al revés.
Segunda diferencia, que la democracia pactada, yo diría de los 90, se ha pasado a otra democracia pactada, pero ya no con partidos, sino con organizaciones sociales. O sea, lo que sustenta en realidad al gobierno y la relación con sus organizaciones sociales es un concepto de un politólogo, un cientista político italiano que es Rusconi, que habla del intercambio político. Un poco a lo que tú te referías y también el clientelismo político, ¿no? Rusconi dice, el intercambio político sostiene, no habla de corporativismo. El corporativismo es un término muy complicado porque ustedes saben que viene un poco de la tradición de Adam Smith, del fascismo italiano, tiene connotaciones mucho más complejas. Es preferible quizás hablar de intercambio político. Pero no solo es un intercambio material, yo te doy una sede para tu organización, una vagoneta para tu grupo político, no. También son intercambios simbólicos, no solo materiales, ¿no es cierto? Pero eso les permite reproducir el poder, porque al dirigente político le permite llegar a sus bases. Entonces en Bolivia vivimos en una lógica fuertemente sindicalizada de la relación entre el MAS y las organizaciones campesinas indígenas. O sea que ese es un elemento importante que explica eso. Segundo, otro elemento importante del MAS, la presencia del presidente Morales. Y no voy a abundar mucho en eso, todos sabemos quién es, cómo ha extendido su imagen. Solo voy a decir dos cosas. Es el único factor de cohesión hacia afuera, porque todos ven al MAS, no se imaginan al MAS sin Evo, nosotros, ¿no? Esto es imposible, qué raro, ¿qué sería el MAS? Pero es un factor de cohesión también interna. No nos podemos imaginar qué pasa si el presidente actual no va de candidato a la presidencia. ¿Quién lo va a suplir? Capaz se encuentren a alguien, yo veo encuestas de opinión seguido y lo ponen a Choquehuanca, lo ponen a Quintana, lo ponen a, no sé, a este ministro de las cachinas, no sé. Pero no hay, o sea, los datos que hay sobre estos personajes son muy bajos, no llegan. Entonces, es insustituible para cohesionar al MAS por dentro. Por eso es tan fuerte la intención de ellos de mantenerlo como candidato. Y lamento decirles que a pesar de todo lo que se está haciendo, es lo más probable que llegue a ser candidato en nuestra organización. Pero es por este factor importante. Los usos simbólicos, lo que les decía de los discursos, ¿no? Revolución cultural y moral, que se cayó con el fondo indígena, ¿no? El indígena como reserva cultural de la humanidad, reserva moral, el poder de nombrar, ¿no? Un dirigente que entrevistamos hace poco decía, es que el Estado somos todos, ¿no? Y esa cosa importante de la segunda línea, que es esta implicación, este triángulo tan difícil de administrar, porque es a la vez partido, gobierno y sindicato. Esas tres fases tiene el MAS. Entonces despliega, de acuerdo al momento político, una de sus fases para perseverar en el poder. Esto me voy a pasar porque son las cifras que ya se han dicho en el día, ¿no? De cuestiones económicas, cómo han reducido la pobreza y ha logrado, de alguna manera, un momento de redistribución económica. Yo diría algo más para analizar el MAS. Hay que dividir, ya hablábamos creo que en el almuerzo de esto, por lo menos en tres momentos políticos, es el gobierno de Evo Morales. Un primer momento que fue este de quizás como de constitutivo, de polarización, porque realmente se acuerdan que estaba la media luna versus los movimientos sociales, fue un primer momento. Luego se pasó, ante la declinación de las oposiciones en Bolivia, se pasó al momento de una especie de, Zabaleta diría, hegemonía incompleta, ¿no? Partido, como decía, no predominante ¿no? En el poder. Pero con él conviven otros partidos, no es que es un partido, digamos, único, ¿no? Y yo diría también que se ha pasado a partir del punto de inflexión importante a ver en Bolivia es el referéndum del 21 de febrero de 2016, porque ha marcado una disrupción y un momento de incertidumbre de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Capaz, en realidad, desde ese momento ha empezado un declive o ha continuado, tal vez un declive de esta fase del movimiento al socialismo que hay que saberla ver, porque se han empezado a generar ya desde un poco antes, fracturas internas dentro del MAS. No hay amenaza externa. Fíjense ustedes, en una entrevista de Evo Morales, que yo la tenía por ahí, pero ya no la voy a mostrar, con Gestoso, que ahora trabaja en Telesur, ¿no? Porque Gestoso es de C. El Evo Morales le dice que los sindicatos en Bolivia quieran quitarles el poder es culpa del imperialismo norteamericano. Que ya no haya en Bolivia capacidad redistributiva o entre en crisis es culpa del imperio norteamericano. O sea, hay un discurso que necesita construir un enemigo, o sea, eso también es de la ciencia política, ¿no? Necesitas amigos enemigos para subsistir. Pero más allá de eso,
se ha generado algo más grave, porque no hay enemigo externo. La oposición, díganme cuál oposición es realmente un enemigo real para el movimiento socialista. No hay, porque él ha aplicado estrategias para neutralizar a las oposiciones, ha dividido organizaciones sociales. Por favor, hay 2 CONAMAX, hay 2 CIDOBs, hay 2 OITs, hay a todos los niveles, además, desde las cabezas hasta las organizaciones más bajas. Hay 2 centrales obreras bolivianas. Bueno, la otra ya se ha ido a su casa, pero ha sustituido al líder principal. Entonces, ha utilizado una serie de estrategias muy hábiles, legítimas, si quieren, no sé, para lograr de alguna manera mantener ese momento de predominio. Entonces, lo más fuerte ha venido de las fracturas internas, no tanto de la amenaza externa. Eso también hay que verlo con claridad. Entonces, estamos en un momento donde parecen estarse peleando la legitimidad de la que tanto se ha hablado hoy día con la productividad. ¿Qué está priorizando este gobierno? ¿Mantener el apoyo de sus bases sociales por la vía de todas estas políticas redistributivas? ¿O se está haciendo realmente inversión en el país para hacer sostenible el futuro de los bolivianos, ¿no? Y aquí hay pues un montón de ejemplos, ¿no? El aeropuerto de Chimoré, por curiosidad fui a Chapare a averiguar, hay 2 vuelos a la semana, aviones creo que son de 40 pasajeros y el 30% de ocupación. Y uno dice, ¿y este aeropuerto tan hermoso? Para los Juegos Odesur, que han sido en Cochabamba, se han creado, ahí está el dato por ahí, que me parece curiosísimo. Bueno, ha gastado 3.400 millones de bolivianos en campos deportivos y solo 734 en proyectos de salud. Hay unas piscinas olímpicas fabulosas en el Chapare, cancha de tenis, la mejor cancha de tenis de Bolivia está en el Chapare, y uno dice, ojalá la usen, ¿no? O sea, ¿quién la va a usar? Entonces, bueno, no hablaremos de canchas de paso, pero se ha ido, digamos, a un extremo de buscar la legitimidad, abandonando la otra parte del país, que es luchar por su sostenibilidad social, económica, de la que hablaba Fernanda y en la mesa de trabajo que nos han desarrollado, ¿no? Y bueno, el extractivismo, que ya se ha hablado de esos temas. Las fracturas internas, esta lógica sindical tan fuerte, y por último, esta sostenibilidad en el poder que está basada en la eliminación o neutralización de los opositores. Y un detalle más, si ustedes se fijan, el discurso del movimiento al socialismo de enero del 2006 era un discurso fuertemente indigenista, hablaba del socialismo comunitarista y, digamos, lanzaba unas enunciaciones muy radicales sobre lo que iba a ser el proceso de cambio. Ustedes lean o miren el discurso del último que hemos tenido de posesión de Evo Morales del 2015 y hay una distancia abismal. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que manteniendo un discurso muy radical, sus bases sociales se achicaban. Entonces lo que ha hecho es ampliar su base social. De pronto, la oligarquía cruceña ya no es más esa oligarquía denostada del pasado, son los empresarios patrióticos, ¿no? Ya no habla de, bueno, sí, ahorita hay un resquemor, una tensión con la clase media, que somos medio nosotros, ¿no? Pero no sé en qué terminará, porque sabe que la clase media también, como hemos demostrado en este seminario, es muy potente en términos de ingresos y que tiene que estar a su lado. Entonces, ha ampliado su base social. Ahora son parte de su base social transportistas, comerciantes, cooperativistas, ¿no es cierto? Ya no son solo indígenas y campesinos. Es parte también de esta nueva lógica de poder. Y, bueno, ya estoy terminando. Entonces, lo que podríamos decir un poco es que hay una suerte de polarización forzada en términos de democracia, ¿no? Porque a raíz del 21 de febrero se ha puesto en discusión otra vez la democracia. Por una parte, quienes sostienen que la democracia es el respeto a la ley, las libertades civiles, la libertad de expresión y, sobre todo, el respeto a los derechos, al derecho del voto que se expresó el 29. Ha ganado con muy poco, es cierto, quizá la mitad del país no está de acuerdo, pero si hubiera ganado la opción del sí a la reelección, la hubiera hecho valer con todo, ¿cierto? Pero como ha ganado el no, entonces se relativiza. Por un lado está este discurso sobre la democracia, pero por otro lado está el otro discurso sobre la democracia, que lo que hace es más bien destacar estos factores de líder histórico, único en 200 años de historia, que además tiene tareas inconclusas, la Agenda 2025 la tiene que cumplir él porque nadie más puede hacerlo, y entonces democracia sería esa participación en ese hecho histórico. Entonces hay dos visiones, al menos confrontadas de democracia, que se han ido alimentando en la opinión pública, donde mucho se ha favorecido, sí, con los memes, las redes sociales y todo el conjunto ciudadano que de pronto se ha vuelto de receptor en un actor, porque uno desde su teléfono celular puede dar likes, puede instalar discursos con muy poco compromiso, si ustedes quieren. Pero es un actor que no lo podemos desdeñar, no lo podemos dejar afuera. De alguna manera en un texto hemos llamado
nos unen muchas cosas, pero estamos dispersos, cada uno en su casa, digamos, ¿no? Entonces la idea es pasar, ¿cómo hacemos con este sujeto? Por ejemplo, para unas elecciones, se necesitan candidatos, se necesitan programas, o sea, hay toda una desarticulación por ahora de estas llamadas oposiciones políticas. Bueno, voy a pasar, no me miren tampoco. No les voy a mostrar porque dura 2 minutos y solamente es para sostener esto que del enemigo, la construcción del enemigo, ¿no? Que estábamos hablando. Y por último, también hay que decir algo más sobre la sociedad boliviana. No hay una oposición al gobierno, hay demasiadas, muchas, y está bien, porque eso está reflejando lo que somos, ¿cierto? Están los indígenas del PIRIS y otros frentes que están defendiendo hoy sus territorios. Están las llamadas clases medias, están los disidentes del MAS, están los opositores que hoy ocupan cargos en espacios locales, ¿no? Ostras, no sé, cada vez menos, creo que ya no puedo ni mencionar, no me acuerdo. Están también estas fracciones orgánicas de las organizaciones sociales, ¿no? Los indígenas que no están con el poder, digamos. Entonces, hay que mirar este nuevo, o sea, cuando se habla de polarización hoy día, porque se está hablando, en realidad no es polarización, ¿eh? Porque la polarización implica dos polos potentes que están poniendo en correlación de fuerzas, están en una relación de equilibrio inestable. No es el caso. Hay un polo muy fuerte y al otro lado están los que rechazan esto, pero no están articulados como un polo, ¿no? Que es una asignatura quizás no se entiende. Entonces, para terminar, estamos hablando de la existencia para complejizar el análisis de los múltiples lugares de la democracia, ¿no? Representativa, la acumulación histórica de la que hablábamos, las democracias comunitarias que tienen este ejercicio ancestral del poder, están las redes como un nuevo campo de disputa, está en realidad lo que les decía, la democracia en todos los lugares. ¿Cuáles son los desafíos? Esto es lo último. Los desafíos son saber que estas transformaciones trascienden a los gobiernos. Hay una apropiación social del proceso, eso es básico de entender. Y segundo, y esto es lo importante, no nos debería llevar esto necesariamente a la guerra. Puede llevarnos a momentos de cohabitación, de reconocernos diferentes y ver maneras, esa es la esencia de la interculturalidad de que tanto se habla, ¿cierto? Yo reconozco al otro, el otro me reconoce a mí y entablamos una relación más horizontal, no asimétrica como ha sido en el pasado, ¿no? Digamos, estoy poniéndolo como horizonte dentro del optimismo de Fernanda y de quienes han hablado un poco en la tarde. Y un elemento fundamental, hay que reinstitucionalizar la política, no denostar la institucionalidad. Lo que hay que hacer ahora es esa constitución que tiene muchos senderos, volverlo leyes, cumplir esas leyes, reinstitucionalizar, esa es la tarea pendiente, pero digamos hay que hacerlo. Y los grandes dilemas que nos plantea este proceso contradictorio son, esto por ejemplo, la meritocracia versus participacionismo. Me sorprendió yo mucho ver un minero en el Ministerio de Salud, ¿no? De todos, que han dicho casi, hasta con su casquito se ha posesionado, ¿no? Y un Ministerio de Salud, digamos, o sea, bueno, pero sí, está participando un sector social más, otra vez, política de la presencia, ¿no? Lo otro es esto que una colega argentina que vino hace unos años a Bolivia, Olier, apellidada, hablaba de que en América Latina se está difundiendo esta idea de democracia inversa, que está sucediendo en Bolivia. ¿Por qué? Porque se supone que en democracia primero están las reglas del juego y nosotros acatamos como sujetos las reglas. Es como, pero está pasando democracia a la inversa. Los sujetos acomodan las reglas a sus conveniencias políticas. Es como si en medio partido de fútbol yo diría, no, paren nomás, estoy ganando, que dure 30 minutos el partido. No puedo, ¿no ve? Pero está sucediendo. Entonces ella advertía sobre los peligros en la época del kirchnerismo, así es que análisis, ¿no? De la democracia a la inversa. El otro puntito es esta distancia creciente entre el discurso y la acción, mi sesgo sociológico pero real. Y por último, esta hegemonía incompleta que lo pone al gobierno en una situación crítica, porque su relación de intercambio, si se fijan, tiene que ver con lo que se decía hoy día, con la capacidad redistributiva. No hay capacidad redistributiva, se acaban las relaciones de intercambio, a menos que sea mucho amor al arte, ¿no? Que puede suceder, convicción política puede suceder, pero no me parece que es lo esencial en este proceso. Porque hemos escuchado muchas veces decir a sus compañeros o hermanos que están ahora en el poder, bueno, pues ahora nos toca, la oligarquía ha bebido del poder toda su vida, ahora nos toca, ¿no? No sé cuán dispuestos están también ellos a ceder como parte del poder. Y bueno, todo esto además matizado con elementos
más lamentable el caso del fondo indígena porque ha tocado a sectores sindicales que realmente muchos de ellos no estaban involucrados directamente en esta situación. Bueno, eso es todo.